para los niños de la bíblica, mientras que nosotros adultos nos quedamos aquí. Amén. Amén. Creciendo nuestro número de niños, Gloria a Dios. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a orar para darle y entregarle este tiempo de reflexión de la palabra del Señor a nuestro único y verdadero Dios, a quien tiene razón esta reunión. Amén. Padre, te damos las gracias por este tiempo hermoso que nos permite poder venir a estar en tu presencia. Porque sabemos, Padre, que nada nos es dado si no viene de tus manos. Y nosotros tampoco queremos nada que no nos venga de ti. Te damos gracias porque esta reunión, Señor, en nuestro corazón ha puesto tu Santo Espíritu, que podamos hacerla cada domingo. Porque esto solamente demuestra, Señor, que como dijo aquel salmista, nuestra alma tiene sed de ti, tiene sed del Dios vivo. Como el otro salmo, Señor, mi alma brama por las corrientes de las aguas. Padre, te rogamos de todo nuestro corazón que nos hables, que el mensaje que tú tienes para nosotros pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones, que nos redarguya, nos transforme, nos cambie. Y Padre, que nos consueles a quienes necesitamos consolación. Y nos llenes de tu presencia, de tu amor y de la fe que tanto nos hace falta tener. Te lo pedimos por Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me gusta cuando dicen un amén fuerte. Tomen asiento, mis amados hermanos. Damos la gloria a Dios. Amén. Amén. Cada vez que los cristianos nos juntamos, sabemos que es un tiempo de regocijo, es un tiempo de fiesta. Creo que cada reunión que nosotros tenemos es para festejar la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Venimos llenos de agradecimientos porque creo que cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo Jesús, vivimos, como lo hemos cantado hace un rato, en el gozo del Señor. Entonces, sabemos que el Señor nos bendice cotidianamente, constantemente, en todo momento y a través de diferentes maneras. Y eso hace de que nosotros vivamos con un agradecimiento constante en nuestro corazón. Si hay algún cristiano que no tiene agradecimiento en su corazón y no reconoce estas cosas de parte de Dios, es porque no estamos viviendo en el Espíritu. Porque el Espíritu nos transforma, el Espíritu nos guía, el Espíritu nos revela las cosas del Señor. Y nosotros como cristianos tenemos que saber tener ojos espirituales para reconocer las múltiples bendiciones que Dios nos da. Ahora, somos llamados a ser una comunidad de fe. Los cristianos somos llamados, cuando la gente quiere conocer y quiere saber sobre la fe en Cristo Jesús, tiene que voltear sus ojos de todas maneras a los cristianos. ¿Verdad? Hay algunas personas, al menos en nuestros países, que todavía creen o consideran que la fe debe estar radicada en hombres que ejercen el sacerdocio, ejercen, digamos, una envergadura de ser principales en una iglesia, en un templo. En cierta forma tienen razón, pero también esto no se puede solamente dirigir a una pequeña élite. Esto está esparcido a todos aquellos que conocemos a Cristo, que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. No hay cristiano que no deba de tener fe. Y somos llamados a tener. Ahora, esta virtud, para poderla desarrollar, indudablemente que no es nada fácil. Para nosotros los cristianos, aun cuando tengamos mucho tiempo y podamos tener mucha comunión con Dios, o podamos nosotros incluso tener el conocimiento de su palabra, se hace difícil tener que tener fe en un mundo devastado, quebrado, corrompido como es en el que vivimos. Y sabemos nosotros, no son palabras duras ni fuertes, sino son palabras verdaderas de lo que describe el mundo en el que nosotros vivimos. Y es difícil para los cristianos poder desarrollar una fe como el Señor quiere
¿Por qué? Porque no solamente debemos desarrollarlo, tenemos que practicar. Creo que la vez pasada nuestra hermana Consuelo en la meditación del jueves nos dijo, no solamente tener que considerar el efecto de las cosas, sino también la práctica de las cosas, ¿verdad? O sea, hay una razón y hay un efecto. La razón es que nosotros creemos en Cristo, amamos a Cristo, seguimos a Cristo, conocemos a Cristo, el efecto es desarrollamos fe. Ahora, si nosotros tenemos falta de fe, no te asustes, hermano Pablo. Recuerdo lo que predicamos la semana pasada acerca de que muchas veces nosotros tenemos fracasos. Y no debemos de tenerle miedo a los fracasos. Porque el Señor ha dicho bien claro, y su palabra nos dice que mientras nosotros vivamos en este mundo, todavía vamos a ser pecadores. Vamos a fallar, vamos a cometer errores. Por eso es que Primera de Juan nos dice claramente, pero si confesamos nuestros pecados delante de Él, fiel es justo el Señor Jesucristo para librarnos de toda maldad. Por lo tanto, tenemos nosotros el camino, tenemos el medio por el cual podemos alcanzar todavía la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el perdón de Dios, si sabemos confesar nuestros pecados. Aún así, nuestro Señor nos demanda que nosotros debemos de ser gente de fe. Una de las cosas que la Santa Escritura nos dice, que si nosotros no sabemos pedir con fe, nada se nos va a dar. Y tenemos que tener fe en Él. El Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidierais en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, os será dado. Y hay un pasaje en las Santas Escrituras que yo voy a tratar con ustedes el día de hoy, que nos va a dar la luz para poder entender un poco referente a esto. Y es un pasaje que es muy conocido, pero que a veces, como yo lo he dicho, como muchos de ustedes lo saben y lo dicen también, el Señor te puede hablar hoy día de un pasaje a ti, mañana te habla de otra forma, o de repente a otra persona de otra forma, porque la palabra es viva y eficaz. Y todos los días el Señor nos enseña algo nuevo. Amén. Perdón, hermana Yana, ¿está prendida el aire acondicionado? Porque creo que se siente calor. Amén. Gracias. Y como les decía, generalmente nosotros por vivir en este mundo nos vemos sumamente atacados, sumamente afectados por el pecado y las cosas de este mundo. Ahora bien, hay dos fuentes, y escúcheme bien, hay dos fuentes por las cuales vienen las pruebas a la vida de los cristianos. O vienen este tipo de aflicciones, este tipo de problemas que generalmente nos tocan vivir, las tribulaciones y las pruebas que nos afectan y afectan nuestra fe. Unas es por medio de Satanás, el camino. Satanás nos prueba, Satanás con una sola finalidad. ¿Cuál es la finalidad con la que Satanás nos ataca? Con la finalidad de destruirnos, con la finalidad de derrumbarnos y de alejarnos de la presencia del Señor. La otra es porque Dios lo permite para probar nuestra fe. Ahora, sea la una o sea la otra, ambas están bajo el control de Dios. ¿Y por qué Dios permite que Satanás nos ataque? ¿Y por qué Dios nos prueba? Porque Dios lo que quiere es fortalecernos. La finalidad de Dios siempre, un propósito. Dios nunca hace nada que no tenga un propósito. Y el propósito de Dios es fortalecernos. Porque el plan de Dios para nuestras vidas en el futuro es mucho más grande que el que nosotros podemos pasar en este mundo actualmente. Hay planes maravillosos que Dios tiene para nuestras vidas. Cómo nos prepara, cómo nos fortalece, cómo nos hace verdaderamente diestros para poder gobernar con Él el día que Él venga a establecer su reino en esta tierra, probándonos en este tiempo y permitiendo muchas veces que Satanás nos dé duro, porque eso nos va a fortalecer. Yo le voy a agradecer que me acompañe al libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, y vamos a leer los versos 35 a 40, ya como les dije hace un rato. Este es un pasaje que ya es muy conocido por cada uno de nosotros, por muchas personas que en la iglesia lo han leído o lo han estudiado, lo conocen, pero el Señor nos ha dado este pasaje para el día de hoy,
porque Él algo tiene que decirnos. Por favor, en cuanto usted ubique el pasaje, le voy a agradecer que se ponga de pie en reverencia a la palabra de Dios, la misma que vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos situamos en el versículo 35 al 40. Amén. Entonces, Marcos capítulo 4, versos 35 al 40. Si hay alguien que no tiene una Biblia, usted por favor acérquese para compartir la Biblia juntos. Amén. Se los voy a agradecer porque de esa manera nosotros unos a otros nos ayudamos. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Palabra de Dios. Tomen asiento. Justamente esa última frase es la que he designado como el título de este mensaje. ¿Cómo no tenéis fe? Miren lo que pasa en la escritura que acabamos de leer. Esta barca estaba ocupada por 13 hombres. Uno de ellos, nuestro Señor Jesucristo, que dormía muy cómodamente, muy tranquilamente, muy pausadamente en la popa de la barca. Y 12 hombres que eran sus discípulos. El Señor dormía y me hizo recordar a Habacuc, a Jonás. Cuando Jonás empezó a huir de la presencia del Señor para no tener que predicar en Nínive, se subió a un barco y se quedó dormido. Miren cómo se parece a la situación que vivió Jonás. También se levantó una tremenda tormenta. Dios levantó una tremenda tormenta que golpeaba contra la barca de tal manera que esta se hundía. Indudablemente, Jonás seguía durmiendo y el Señor Jesucristo también dormía plácidamente. Igual que la historia de Jonás, se acercaron a despertarlo y los discípulos fueron a despertar al Señor y a decirle: hey, Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? A Jonás le dijeron: ¿qué duerme, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Verdad? ¿Se parecen las historias? La diferencia es que Jonás no tenía el poder de Cristo, porque Jonás no tenía la fe de Cristo. Él venía huyendo de Dios. Cristo en ningún momento huyó de su ministerio. Ahora bien, ¿quiénes eran los que estaban ocupando la barca? 12 hombres. Algunos de ellos marineros que tenían experiencia porque eran pescadores. Estamos hablando de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, Pedro y Simón, Pedro y Andrés, su hermano, que eran pescadores también. Hombres que habían tenido costumbre, que tenían experiencia de navegar en ese mar de Genesaret. Hombres que seguramente en muchas ocasiones se habían levantado tremendas tormentas en ese mar. No creo que haya sido la primera tormenta, porque si no se hubieran sorprendido. Y sabían cómo bregar, cómo trabajar, cómo tratar de controlar la nave para que le pase la tormenta. Sin embargo, ese día, ellos usaron de todas sus habilidades para poder controlar la nave. Y algo pasó, que no pudieron. 12 hombres que fueron testigos del poder de Dios. Y no me refiero a lo que Cristo hizo después, sino vamos a hablar de lo que Cristo ya había hecho y que ellos eran testigos antes de subirse a esa barca. Ya habían visto el poder de Cristo Jesús
que resucitaba a los muertos. Cuando el féretro de una mujer viuda con su único hijo iba camino, el Señor pasa con sus discípulos y vio y se compadeció, tuvo misericordia de esta mujer, porque era su único hijo y era el sustento. Y el Señor tocó el féretro y cuando se detuvieron, mandó al hijo levantarse y se levantó. Se lo entregó a su madre. Ellos fueron testigos de eso. Fueron testigos de cómo el Señor, solamente con una palabra, resucitó al hijo de un principal de la sinagoga que vino a buscarlo, que creyó en él. Fueron testigos de ver cómo el Señor le hizo ver a un ciego. Fueron testigos de ver cómo el Señor levantó a un paralítico cuando sus amigos lo bajaron a través de un techo y lo pusieron en medio de él. Ellos fueron testigos de lo que el Señor hizo, porque no solamente hizo esos milagros, sino también hizo ir a los sordos, hablar a los mudos, y hizo muchas cosas delante de esos 12 hombres. Ahora, mire usted bien, hermano, hermana. Cuando él hizo esos milagros, estamos hablando de enfermedades que tenían, mejor dicho, que no tenían solución. Enfermedades definitivas que les había dado a estas personas que habían perdido toda esperanza de poder alcanzar una sanidad. Hubo un leproso que vino del Señor y se puso delante de él. En el momento que él viene, todos los que estaban cerca del Señor huyeron, se apartaron. Pero el Señor nunca se apartó. Lo miró y cuando el hombre vino y se postró delante de él, le dijo: Señor, si quieres, límpiame. Y el Señor le dijo, lo tocó y le dijo: sé limpio. Y en ese momento dice que la lepra lo dejó. Sus discípulos fueron testigos de eso. Entre los discípulos había una variedad de hombres de diferentes tipos de conocimiento y de oficio. Como les digo, habían pescadores, habían financistas, habían empresarios, porque entre ellos estaba Mateo, que había sido recaudador de impuestos, un hombre que tenía dinero, que tenía posición. Hizo un gran banquete en su casa cuando el Señor Jesucristo le dijo: ven, sígueme. Hubo un religioso, Natanael, llamado también Bartolomeo. Si ustedes buscan el Evangelio de Lucas, capítulo 1, para que se puedan guiar en lo que les estoy diciendo, versos 47 en adelante. (47 al 49), fíjense ustedes lo que dice. Perdón, Juan, no es Lucas, sino Juan. Juan, capítulo 1. Versos 47 al 49. Y cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Escuche bien y lea usted la escritura. Dice: le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Miren la respuesta de Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Ahora bien, tal vez usted se pueda preguntar, si tan solo el Jesús lo vio debajo de la higuera, ¿por qué este hombre reconoció que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios? La tradición cuenta que cuando un hombre en Israel, un religioso, un hombre con pasión, con amor, con entrega, con reverencia a las cosas del Señor, consagrado a Dios,
que estudiaba las Escrituras y que le gustaba aprender y conocer de ellas, siempre tenían un lugar especial donde orar. Era un lugar secreto. Esto era una tradición. Muchos tenían esas prácticamente como especie de casitas, digámoslo así, hechas por una higuera, donde ellos se metían debajo de esa higuera y se ponían a orar. Era un lugar tan secreto que la gente no los veía que estaban ahí orando. Solamente estaban ellos, y si ellos se lo revelaban a alguien que iban a orar, sabían que estaba en la higuera. Tratando de Jesús, que no conocía a Natanael, y Natanael tampoco lo conocía a Jesús, era sorprendente de que el Señor pueda saber que él estaba debajo de la higuera. Y sobre todo, porque sabía que estar debajo de la higuera era un lugar donde se reunían para poder orar y para poderse consagrar a Dios y para poder tener un momento en la presencia del Señor. Ahora bien, vamos a ver las condiciones de Natanael. Natanael, para tener que haber llegado a ese punto, es porque era un hombre verdaderamente temeroso de Dios, conocedor de las Escrituras, conocedor de los profetas. Este hombre tenía que conocer verdaderamente que había una promesa de que el Mesías prometido tendría que venir. Porque donde él se consagraba así, entonces él tenía que saber las condiciones que tenía que cumplir el Mesías para que verdaderamente ellos lo puedan conocer. Por eso es que le dice, cuando el Señor le dije, cuando te vi debajo de dinero antes que Felipe te llamara, te vi, él le dice, Rabí, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces este hombre conocía. Ahora bien, si es un hombre que conocía las Escrituras, la pregunta que deberíamos de hacer nosotros, él estaba en la barca. Tiene que haber conocido la parte del Salmo 23 que dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tiene que haber conocido el Salmo 27:3 cuando dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Tiene que haber conocido el Salmo 42:5 que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tiene que haber conocido las expresiones del profeta Isaías, cuando en el capítulo 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pases por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y cuando en el capítulo 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo creo que estos versículos pueden haber fortalecido tremendamente la vida de Natanael. Y Natanael, como hombre de Dios, como entendido de las cosas del Señor, él tranquilamente podría haberle transmitido esto al resto de los ocupantes de esa barca, a todos los discípulos. No teman, hermanos. La promesa del Señor es y haberle repetido estos versículos, que son unos cuantos de toda la cantidad de promesas que el Señor había ya establecido en su Santa Escritura y que él, como estudioso, tendría que conocer. Nosotros, como cristianos, sabemos que una forma de fortalecernos cuando pasamos por diversas pruebas es la palabra de Dios. ¿No es así? ¿A qué recurrimos cuando nosotros pasamos por pruebas? A la promesa de Cristo Jesús. Ahora, si nosotros en este tiempo todavía recurrimos a ese, porque nosotros tenemos enseñanza. Tenemos la enseñanza de las Santas Escrituras y de los pasajes bíblicos que nos han enseñado que los hombres de Dios verdaderamente se basaban en las Escrituras para poder tener consuelo o para tener fuerzas o para tener la seguridad, la tranquilidad
de que verdaderamente el Señor estaba en control. Eso hace ver de qué pasó con la fe, qué pasó con con la condición, qué pasó con las creencias, con todas las evidencias que conocía no solo Natanael, porque yo le voy a decir, hermano, no en este momento usted no se vaya fijando solamente en Natanael. Vamos a fijarnos que en el resto de todos los discípulos fueron testigos del poder de Cristo, como antes se los he hecho ver. Ya ellos habían visto cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Por eso es, y escúcheme bien lo que voy a decir, por eso es que el Señor Jesucristo vino y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué están así desesperados? Bueno, vamos a esperar que se ponga el aire acondicionado bien, porque yo lo que quiero es que ustedes capten el mensaje. Si vamos a distraernos con el aire acondicionado, no vamos a captar el mensaje. Perdónenme, hermanos amados, pero lo hago por el bien de sus vidas. Porque yo lo que más anhelo es que ustedes crezcan espiritualmente. Y si nos vamos a distraer con cualquier cosa, nos olvidamos del mensaje, no lo tenemos en cuenta y salimos de aquí igual como vinimos. Y la idea es que ustedes salgan edificados. Perdónenme, por favor, si soy un poco drástico en esto, pero yo soy celoso. ¿Por qué? Porque los amo. Si no los amaron, sigo nomás y no me importa, como cualquier visitante que llega a predicar y dice, bueno, yo cumplo con predicar. Si ellos lo reciben, ellos serán más favorecidos. Si no, ¿qué voy a hacer? 12 hombres que no tenían excusa para tener que pensar en el poder de Cristo Jesús. Ya lo había evidenciado. Un hombre religioso entre ellos. Cristo por eso es que le dice, ¿por qué se ponen así amedrentados? Creo que si yo hubiera sido Cristo y hubiera estado durmiendo, hubiera ido, ¿y por qué me despierta? ¿Por qué interrumpe mi sueño? ¿Acaso ustedes no saben con quién están? ¿Acaso no les ha dado evidencias? Miren ustedes, las enfermedades definitivas, enfermedades que no tenían cura, enfermedades que no tenían esperanza para esos enfermos. Ustedes han sido testigos que las he sanado. Sin embargo, una tormenta que es algo temporal, pasajero, los amedrenta, los pone así tan nerviosos al punto que llegan a despertarme y decirme, Señor, por favor, vamos a morir. Eso solamente significa que no hay fe. Yo escuchaba a muchos de los cristianos que dicen, ay, qué lindo hubiera sido vivir en la época que el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros y andar con Él, formar parte del grupo de los discípulos, o cuando menos de la gente que nos seguía. Y yo cuando leo este pasaje me pongo a pensar y digo, pero si los que anduvieron con Él, los que vieron sus milagros en directo, en vivo y en directo, como decimos nosotros, tuvieron falta de fe, que nos queda a nosotros. Ellos no tenían el Espíritu de Dios. Nosotros sí tenemos el Espíritu de Dios. Es necesario aprender, es necesario saber, es necesario tener esta virtud que es la fe para que nosotros podamos vivir verdaderamente vidas victoriosas. Hermano, hermana, no es el hecho de que tú digas, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo estudio la Biblia, yo conozco al Señor, yo voy a la iglesia, yo oro. Sino es necesario, como lo hemos dicho varias veces en este púlpito, que nosotros reflejemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, porque ese mundo que está afuera tiene falta de fe mucho más que nosotros. Si nosotros, que somos en los que ellos quieren ver cómo es la fe, para que ellos puedan creer, dudamos y flaqueamos, ¿qué creen que les va a pasar a ellos? Por eso es que el Señor le dijo a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? Por una tormenta, por un problema, por una tribulación, por una aflicción que les vino, por una prueba de Satanás.
o por una prueba que yo les he mandado para que ustedes me puedan mostrar su fe, su seguridad en mí. Por eso están así. Te voy a dar un versículo, hermano, que quizás te va a ayudar mucho en tu vida cristiana. Y te voy a hacer que lo busques, ese versículo. Está en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. Y te voy a agradecer que ese versículo lo marques, porque va a ser importante para tu vida. Cuando tú pases por tribulaciones, por aflicciones, por diferentes pruebas, corre a la Biblia y abre este versículo, léelo, reléelo, recontraléelo, para que se te quede bien grabado. Mira lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. El Señor conoce nuestra debilidad. Y como Él sabe que nosotros flaqueamos, Él no va a permitir que ninguna tormenta de tu vida sea mucho más allá de lo que Él ya conoce, que tú tienes la capacidad de soportar. Ya sé que esta persona no tiene mucho aguante. Y como no tiene mucho aguante y se desespera, no le voy a mandar una tentación que le dure mucho, porque si no, se me va. Sale corriendo del rebaño. Se aparta de la vida cristiana. Y yo lo he separado de vientre de su madre para que sea mi siervo o mi sierva. Y no quiero que se desengañe o que se decepcione y al final de cuentas termine yéndose al mundo. Entonces Dios te manda una prueba pequeñita. Esa prueba te hace llorar, te hace afligir, te hace gritar, te hace jalarte los pelos, te hace estrellarte la cabeza contra la pared, no te deja dormir, tienes insomnio, te la pasas con las ojeras más profundas que la de un chino. Y al final de cuentas, terminó. Cuando termina la prueba, soplamos. Al fin pasó esto. Ahí sí decimos, gloria a Dios, Señor, gracias. Hay otros en los que el Señor, que tienen más aguante, te dice, bueno, como tú eres más conocedor de mi palabra, como tú tienes más comunión conmigo, como tú estás siempre más cerca, a ti te voy a mandar una prueba más fuerte y más larga. Por eso es que hay unos cristianos, y escúchenme bien, me voy a decir, hay algunos cristianos cuando se les dice, hermano, para probar tu fe, pide que Dios te pruebe. No. Lo que quieras, menos pruebas. Señor, por favor, no me mandes pruebas. ¿Tienen miedo a las pruebas? Y entonces, ¿qué pasa? Su fe no es probada. Pero cuando nosotros sabemos que Dios tiene el control y vienen las pruebas, entonces no le tenemos temor. ¿Por qué? Porque hay este versículo de por medio que el apóstol el apóstol Pablo nos enseñó y que lo escribió en su primera carta a los Corintios. El Señor no le mandará una prueba más allá de lo que podemos soportar. Porque el Señor conoce nuestro aguante. Por eso nosotros debemos estar firmes, parados, agarrados del Señor. Hermano, hermana, déjame decirte una cosa. Yo sé que cuando nosotros pasamos por pruebas, quisiéramos que se abra el cielo y que el Señor diga, no tengas temor, espera, yo estoy en control, quédate quieto, ya viene la solución. Pero el Señor no obra así. Para eso el Señor nos ha dado su palabra. Y si nosotros conocemos y recurrimos a la palabra, vamos a encontrar la voz de Dios que nos habla y nos dice lo que queremos saber y lo que queremos escuchar. El problema es que cuando nos encontramos en inflicciones,
Mire lo que pasa, nuestra mente se trunca. Eso no permite que nosotros podamos pensar, meditar, llegar a entender, a comprender más allá de lo que el Señor quiere que comprendamos. Segundo, los temores nos hacen temblar y nos llevan a pensar en las cosas más desastrosas, y entre ellas la principal en la que pensamos es la muerte. Te empezó a picar la garganta, empezó a arder, empecé a tener fiebre, y lo primero que piensas, y ya te ves en el hospital entubado porque crees que te va a llevar la flaca. Nunca pensamos que Dios puede vencer esas enfermedades, porque son enfermedades pasajeras. Hermana, déjame decirte una cosa. Las Santas Escrituras nos registran que en la época de Jesús había muchos leprosos. Te voy a contar, la lepra era una enfermedad en ese entonces que no tenía cura. Por eso es que la familia, cuando había un leproso en la familia, lo sacaban y lo llevaban y lo dejaban en un lugar aislado. Totalmente el pueblo mismo lo aislaba. La gente no quería acercarse a esa persona. ¿Qué pasó con Nicanor? Está con lepra. Ay, ni me acerco por eso. ¿Por dónde está? Está en tal lugar. Por ahí ni pasamos. Está con lepra. Entonces, las familiares, que son los que más lo amaban, se acercaban al lugar donde estaba y le dejaban la comida en la puerta. Si necesitaba algún abrigo, le dejaban un abrigo en la puerta. Y se retiraban a esperar a ver si abría la puerta y llevaba y recogía la comida y recogía el abrigo. Cuando ellos lo veían, se quedaban satisfechos, todavía está vivo. Pero ¿quieres que te diga una cosa? El leproso sabía que iba a morir. Él sabía que ya tenía sentencia de muerte. Él sabía que de esa no se iba a levantar. Ahora estoy confinado acá, yo no sé cuánto tiempo me durará esta enfermedad para que yo muera, pero tengo que estar metido acá. Esa era la condición del leproso. Nadie, vuelvo y te repito, se acercaba, mucho menos lo tocaba. Sin embargo, el Señor Jesucristo, un leproso que vino de él, y se postró a sus pies, pidiendo que le lo limpie el Señor Jesucristo. En el momento que se acercó el leproso, porque el leproso tenía que tener una ropa, escudriña las escrituras y vas a ver que el Señor manda, que el leproso tenía que estar con ropas rasgadas, sucias, inmundas. Tenía una forma de vestir. Entonces, cuando la gente lo veía venir corriendo, tapado, se daban cuenta y sabían que era un leproso y todos gritaban, leproso, leproso, y se retiraban. En el momento en que el leproso vino del Señor Jesús, sus discípulos tienen que haber gritado, leproso, leproso. La Biblia no lo registra, pero se entiende por la historia, que ya sabemos que esa era la costumbre en Israel, que ellos tienen que haberse retirado, pero el Señor Jesús se quedó quieto. ¿Y sabe lo que hizo? Vino el leproso y se puso a sus pies. No hay poder satánico que no se rinda a los pies de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Satanás jamás se podrá poner con el pecho erguido delante de Cristo Jesús para enfrentarse con él. Porque la palabra dice que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es el Dios de los cielos. Se me quedaron dormidos. ¿Quién dice amén? Hermano, es palabra de Dios para tu vida. Hay que despertar. En este momento yo diría amén, gloria a Dios. Qué promesa tan hermosa para mi vida. Pero los veo dormidos. Yo creo que el horario ya nos conviene porque ustedes vienen sin almorzar. Y eso les quita fuerza, ¿verdad? ¿No lo quita? Así nos quita a nosotros. Mis amados hermanos, el Señor se para y el leproso le dice, si quieres, límpiame. Y el Señor le dijo, quiero. Pero no le dijo, quiero, no. El Señor lo tocó. Si estoy con Cristo, si Dios está conmigo,
no hay ningún mal que me pueda hacer daño. La palabra de Dios. Si usted conoce la palabra, sabe que la palabra es Dios. Porque nada te hará mal. Entre los versículos que yo les leí cuando Isaías dice, el Señor le dijo a Isaías en 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre, siempre utiliza ese término, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, esa promesa fue para la época de Isaías y es para la época de nosotros, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a tener que gritar nosotros, porque ustedes ya no quieren gritar. Las emociones son para mí. El Señor lo tocó y le dijo, quiero. Ellos somos temor. Y dice que la lepra lo dejó inmediatamente. Cuando la lepra lo dejó, ahí sí vinieron los discípulos. ¡Ay, vieron! Tremendo, mira. Oye, claro, Cristo. Ahí sí. Pero a la hora que tuvieron que creer en él, en algo tan simple y sencillo como una tormenta, en el mar de Generaret, blanquearon. Como dicen en mi país, tiraron el poco. ¿Cómo decimos nosotros, Blanquita? Se chuparon. Tuvieron miedo. En ese momento, las aguas, el viento y todo, ya, aquí morimos. Y los pescadores, como ustedes no son pescadores, no son diestros, no paran ustedes aquí metidos en el mar de Generaret, todos los días no salen a pescar a las horas tempranas de la mañana. Ustedes no están acostumbrados a pasar estas tormentas, ustedes no saben manejar la barca. Pero en ese momento ninguno de ellos, porque el miedo los había envuelto y tuvieron temor. Por eso es que el Señor Jesucristo les dice, ¿dónde está su fe? ¿Qué pasó con esa fe? El Señor Jesús se sorprendió de la misma manera como se sorprendió cuando llevó a Pedro, Juan y Jacobo a orar y le dijo, oren ustedes, yo voy a ir así, voy a orar porque quiero orar a solas. Y el Señor se fue y cuando regresó, los que encontró en un ronque. Y les dijo, ¿cómo? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? A veces no tenemos la consideración de buscar a Dios con convicción. Por eso es que no podemos desarrollar lo que nos dice Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera. Si tú estás esperando que el Señor obre en tu vida para darte sanidad, créeme a Dios. ¿Sabes por qué? Te voy a decir una cosa. Mira la ventaja que nosotros tenemos. En aquella época que estamos hablando, los discípulos lo veían al Señor. Si el Señor se andaba, mira lo que pasó. Vayan ustedes por delante y ya los alcanzan. Empezaron a subir a la barca a otra ocasión y cruzaron. Cuando de repente el Señor se fue a darles el alcance y vino caminando sobre las aguas. Eso nos hace ver que los discípulos no tenían al Señor siempre con ellos. Había un momento en que ellos estaban sin el Señor. ¿Ok? Sin embargo, nosotros a veces decimos, hay quien como Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, Tadeo, etcétera, etcétera, que estuvieron con el Señor. Hermana, déjame decir una cosa. Ellos lo veían al Señor. Si el Señor se alejaba, ellos no lo tenían. Pero tú tienes el Espíritu Santo. Tienes la presencia de Cristo en tu corazón. Él está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, contigo, hermano, hermana. Tienes ventaja. La ventaja que tenemos nosotros es que los discípulos no pudieron vivir ni pudieron disfrutar de lo que nosotros sí tenemos hasta que vino el día de Pentecostés y el Espíritu Santo fue derramado.
Entonces ellos empezaron a vivir como nosotros. Ahora, agarra el libro de los Hechos y léelo a ustedes de Pentecostés para que vean lo que pasó con los discípulos. Estos hombres que no tuvieron fe se convirtieron en la base de la iglesia para tener fe y para aprender que nosotros tenemos fe. Tuvo que venir el Espíritu Santo en ellos para que ellos puedan empezar a desarrollar esa fe. Ahora, hermano, tú tienes el Espíritu Santo. Pero sin embargo, hasta ahora no entendemos nosotros que el Señor nos ha dado su propio poder en nosotros para poder ejercer la fe. Lo que te quiero decir con todo esto, hermano, como una conclusión, es que nuestra fe se ve truncada lamentablemente por nuestra naturaleza temerosa de humano. Pero si tenemos un Espíritu de Dios morando en nosotros, eso debería de fortalecer. Eso es lo que debería nosotros hacernos tener la certeza, la seguridad de que vamos a alcanzar lo que anhelamos, lo que queremos. Eso debería hacernos ver que lo que tanto queremos ya tiene. Si a un leproso que no era de sus discípulos, el Señor lo sanó. Yo te pregunto, ¿cuánto más crees tú que el Señor puede haber sanado a uno de sus discípulos? Te voy a hacer recordar, cuando la suegra de Pedro, ojo, la suegra de Pedro, muchos yernos no quieren ni ver a la suegra, ¿verdad? Y eso hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, cuando la suegra de Pedro cayó enferma en cama, que iba a morir, Pedro le dijo al Señor, mi suegra está mal, está enferma, se muere. ¿Puedes hacer algo por ella? El Señor le dijo, vamos. Su discípulo, ojo, su discípulo, llegó a la casa, la tomó de la mano y la levantó a la mujer. Yo no sé si a partir de ahí esa mujer empezó a querer a Pedro, al yerno, o ya lo quería. Pero lo que sí sé es una cosa. El Señor Jesucristo favoreció el deseo de uno de sus discípulos. Sana a la mujer. La sanó. Ahora, hermana, ponte a pensar. Tú, como sierva, como siervo de Dios, si me pides algo a Dios, ¿no crees que te lo va a conceder? Te lo va a conceder. Por cuanto eres su siervo, te lo va a dar. Sus promesas están en ti y Él no falta sus promesas. Primero, por amor a sí mismo. Y segundo, porque te ama. Porque Él no va a dar una palabra y no cumple. Y por lo tanto, el Señor no cumple su promesa. Estate tranquilo. Yo no te digo que tus emociones no sean afectadas, indudablemente. Alguien se enfermó en la casa, alguien está mal, alguien sufrió un accidente, lo que sea, lloramos. No quisiéramos que nunca pasaran por nada. Quisiéramos que estén envueltos en una cúpula de protección para que vayan o no vayan, entren o salgan, suban o bajen, nunca les pase nada. Pero vivimos en un mundo que está corrompido, en un mundo de pecado, en un mundo de peligro, en un mundo de destrucción, en un mundo de ataques continuos. Entonces, si vivimos en este mundo, tenemos que ser afectados. Ahora bien, pueden ser afectados nuestros seres amados, las personas que queremos, que amamos. Pero si tú tienes la firme convicción de que Cristo te ama y que sus promesas son en Él sí y en Él verdad, no tienes por qué dudar. Vamos a ser afectados, sí, pero mi fe no puede cambiar. Sé que te lo vas a sanar, sé que la vas a sanar, sé que vas a restaurar esta cosa, sé que tú vas a poner tu mano, sé que todo volverá a su normalidad. ¿Por qué? Porque tú me has dado promesas. Y esas promesas son para mí.
Muchas veces en este punto yo les he dicho, hermano, hermana, la palabra del Señor dice, a los que me aman, escucha bien lo que dice la palabra, a los que me aman, los bendeciré hasta 1000 generaciones. Si tú amas a Dios, ¿cuál es la primera generación después de ti? Tus hijos. Entonces tus hijos ya están inmersos en la promesa. ¿Cuál es la segunda generación? Tus nietos. Ya están inmersos en la promesa. ¿Cuál es la tercera generación? Tus bisnietos. Ya están inmersos en la promesa. Y así podemos seguir en un árbol genealógico que pueda llegar a 1000 generaciones. Nadie se acordará de ti, pero por la promesa que te hizo el Señor, Él sí se acuerda y Él va a seguir cumpliendo su promesa. Lee Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, lee el libro de los Reyes y vas a ver lo que el Señor Jesucristo hacía. Muchas veces bendecía a los reyes de Israel o de Judá por amor a David. Ni se acordaban de David. Había muchos de esos reyes que eran generaciones muy lejanas de David. Pero el Señor le decía, te bendeciré por amor a mi siervo David. Me recuerdo del Señor, de su promesa, y el recuerdo del Señor. Cuando tú me has amado, nunca te voy a olvidar. Hermano, hermana, ama a Cristo Jesús, porque nunca se va a olvidar del amor que tú le das. Ama a Cristo Jesús, que Él siempre va a cumplir sus promesas en ti. Ama a Cristo Jesús, que Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Y ama a Cristo Jesús, porque aún todas las pruebas que puedas tener en este mundo, Él las tiene bajo tu control. ¿Y sabes qué? Él te va a dar la victoria. Él, solamente Él nos va a dar la victoria. El diablo nos va a atacar. Pero el apóstol Santiago escribió. Y ojo, Santiago estaba entre esos discípulos, entre esos 12 hombres que estaban en la barca. Pero sin embargo, Santiago escribió. Búscalo, capítulo de Santiago, capítulo 4, verso 7. Casi al final de tu Biblia. Lo primero que te enseña Santiago en este versículo es: sométete a Dios. Es decir, confía en Dios, créele a Dios, agárrate de Dios firmemente, no te sueltes de Dios. Cree en sus promesas. Luego te dice: resiste al diablo, resiste fuertemente la tormenta, resiste la prueba, resiste la presión, resiste el problema porque baja. ¿Y sabe lo que dice? Dice: y él huirá de nosotros. Amén, gloria a Dios. Verdaderamente que esta es una promesa para tener en cuenta. Yo creo que todos estos versículos es para que nosotros los tengamos presente y los podamos guardar en las arcas de nuestro corazón, para que en todo momento, cuando pasamos por estas aflicciones, podamos sacarlos a flote y digamos: yo no voy a temer. No temerá mi corazón de lo que pueda hacerme el hombre, porque yo estoy confiado. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de ti? Confía en Dios, porque Él hará. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Padre, gracias. Gracias de todo corazón por tu santo y bendita palabra. Gracias, Padre, porque muchas veces nosotros flaqueamos, fallamos mucho de poder ejercer nuestra fe, de poder poner en práctica. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos da tu santa palabra para decirnos: no temas. No tienes por qué vivir en ese instante de aflicción, en esos tiempos en que estás sufriendo tanto. Confía en que yo tengo el control de que todo lo voy a sacar. Todo es tan imposible para mí. Tú hoy día nos has querido decir eso, nos has dicho: despierta tus ojos espirituales y haz que puedan escuchar mi voz. Pon colirio en tus ojos espirituales
y haz que puedan ver la gloria de mi nombre en los cielos abiertos, porque los tengo abiertos por ti. Pero solamente si crees. El Señor le dijo al hombre que vino a pedir que lo sanara: ¿crees que puedo hacer esto? Y el hombre le dijo: sí, Señor, creo, conforme a tu creencia que se ha hecho. Si nosotros creemos en Cristo Jesús, vamos a decir: Padre, por favor, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a poder afianzarnos, a fincarnos cada día más en tu santa y bendita palabra. A no soltarnos de ti, porque tú lo dijiste: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y el pámpano está apartado de la vid, no dará fruto, pero agarrado de ti, porque hay mucho fruto. ¿Y qué fruto es más hermoso que el fruto de la fe, del amor y del dominio propio? Señor, ayúdanos, fortalécenos, llénanos, satúranos de tu espíritu para poder vivir en fe, para poder transformar, cambiar e impactar al mundo de tal manera, Señor, que puedan ver en nosotros a Cristo Jesús, porque te lo pedimos por Él, por sus méritos, por su grande amor y bondad. Amén. Amén.